Hola, por medio de este video, mi compañera Milena Castilla y quien les habla Diego Castrillón, queremos terminar la exposición de árboles de forzamiento. Por el tiempo corto que teníamos, se era un poco difícil poderles dar a conocer cada una de las reglas, que es una de las cosas que vamos a enfatizar, y tal vez poder realizar un ejemplo al finalizar. Bueno, empecemos de una vez mirando entonces los árboles de forzamiento clásicos. Hay una regla clásica o básica más bien, que en el que un nodo marcado con un círculo es aquel que acepta el enunciado asociado al nodo. Entonces, esta es una de las convenciones importantes. Un nodo marcado con un cuadro, este rechaza el enunciado asociado al nodo. O sea, lo hablaríamos de alguna otra manera como verdadero, y esto lo hablaríamos en otra instancia también de falso. Los árboles de forzamiento en texto, el texto guía, trata unas convenciones, las cuales nosotros queremos como de alguna manera socializarlas de tal manera que sean como más cercanas a nuestro lenguaje. Por eso el documento llama ahí afirmación a la derecha. Nosotros llamaremos antecedente verdadero. FI, falsedad a la izquierda, nosotros llamaremos antecedente falso. AD, afirmación a la derecha, llamaremos consecuente verdadero. FD, falsedad a la derecha, nosotros lo llamaremos consecuente falso. Así lo que es izquierda, entonces nosotros lo llamaremos antecedente. Y lo que es a la derecha, nosotros lo llamaremos consecuente. Entonces, antecedente izquierda, consecuente derecha. Miremos ahora las reglas para el condicional. Las reglas del condicional, en las que el nodo principal se tiene verdadero y el antecedente es verdadero, entonces el consecuente puede ser verdadero. Si tenemos el nodo principal verdadero y el consecuente falso, pues entonces eh, el antecedente debe ser falso. Si tenemos el nodo principal falso, esto se da debido a que el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Si tenemos el antecedente falso asociado al condicional, pues entonces de una vez podemos concluir que podríamos decir de una vez que el nodo principal del condicional es verdadero. Si tenemos el antecedente verdadero asociado al condicional, podríamos decir entonces que el nodo principal puede ser considerado como verdadero. Si tenemos el antecedente verdadero y si tenemos el consecuente falso, podemos hablar que el nodo principal debe ser falso. Las reglas para la conjunción. Bueno, ahora sigamos entonces con las reglas de la conjunción. En la conjunción, si tenemos el nodo principal verdadero, esto es debido a que el antecedente es verdadero y el consecuente es verdadero. Si tenemos el antecedente verdadero y el consecuente verdadero, podemos concluir entonces que el nodo principal únicamente puede ser verdadero. Si tenemos el antecedente verdadero y el nodo principal de la conjunción falso, esto daría como resultado del antecedente falso. Si tenemos el nodo principal falso y el consecuente de la conjunción verdadero, nos daría que el antecedente debe ser falso. Si tenemos una falsedad en el antecedente asociado a la conjunción, esto nos daría lugar a concluir que entonces el nodo principal de la conjunción entonces es falso. Si tenemos el consecuente de la conjunción como falso, podemos de una vez concluir que el nodo principal de la conjunción es falso. Entonces, miremos ahora las reglas básicas para la disyunción.
Recordemos que en la disyunción, si el nodo principal es falso, esto solamente se da si el antecedente es falso y el consecuente es falso. Por tanto, si tenemos el antecedente y el consecuente falso asociado a la disyunción, esto nos dará que el nodo principal de la disyunción tiene que ser considerado como falso. Si tenemos el antecedente de la disyunción como verdadero, podemos concluir que el nodo principal de la disyunción es entonces verdadero. Si tenemos el antecedente falso y el nodo principal de la disyunción verdadero, podemos concluir entonces que el consecuente de la misma es entonces verdadero. Si tenemos el nodo principal de la disyunción verdadero y tenemos el consecuente falso, podemos concluir que el antecedente de esa disyunción es entonces verdadera. Si tenemos el consecuente verdadero asociado a la disyunción, podemos concluir de una vez entonces que el nodo principal de la disyunción es considerado verdadero. Tenemos unas reglas básicas para la negación clásica. Entonces, la negación puede ser verdadera, pero también puede ser falsa la negación. Y también tenemos un alcance de la negación, que es la subrama a la que le corresponde esa negación. Enseguida vamos a mirar un ejemplo. Si tenemos aquí verdadera una falsedad, la subrama que le corresponde a esa falsedad entonces sería falsa. Entonces, si tenemos una falsedad, la subrama que le corresponde a íbamos para las reglas de la negación clásica. Estaba diciendo que si teníamos el alcance falso de la negación, el nodo principal de la misma sería entonces el contrario, el opuesto, o sea, verdadero. Si tenemos el nodo principal de esa negación falso, entonces la subrama que la llamamos el alcance de la negación, entonces sería el opuesto. Entonces, si tenemos, por ejemplo, la negación, su alcance de la misma verdadero, entonces el nodo principal tendría que ser el contrario, el opuesto. Entonces, en este caso sería falso. Por otro lado, las reglas del bicondicional. En este bicondicional, si el antecedente es verdadero y el consecuente es verdadero, decimos que el nodo principal del bicondicional es entonces verdadero. Si tenemos el antecedente y el consecuente asociado a ese bicondicional, diremos entonces que el nodo principal es entonces verdadero. Si tenemos el antecedente verdadero y el consecuente falso, sabemos que entonces que el nodo principal asociado al bicondicional entonces nos va a dar falso. Si tenemos el antecedente falso y tenemos el consecuente verdadero, sabemos entonces que el nodo principal a ese bicondicional nos va a dar entonces falso. Si tenemos el antecedente verdadero y el nodo principal asociado a ese bicondicional verdadero, sabemos que entonces el consecuente tiene que ser verdadero. Si tenemos el antecedente asociado al bicondicional falso, sabemos entonces que el consecuente tiene que ser verdadero. Reglas otras también para el bicondicional. Si tenemos el nodo principal asociado a ese bicondicional verdadero y el antecedente falso, sabemos que solamente se puede dar entonces que el consecuente sea falso. Si tenemos el antecedente verdadero y el nodo principal del bicondicional falso, entonces el consecuente nos va a dar entonces falso. Si tenemos el nodo principal del bicondicional verdadero y el consecuente verdadero, sabemos entonces que el antecedente de ese bicondicional debe ser entonces verdadero. Una de las reglas básicas de la raíz para estos árboles de forzamiento es que se debe suponer la falsedad de la raíz. La regla básica es marcar siempre el nodo principal como falso. Esta regla supone que el enunciado del argumento asociado al árbol no es válido. Esto es como una reducción al absurdo. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es suponer que es
falso, o sea que no es cierto, y encontrar en el camino al final, que es normalmente donde uno encuentra la contradicción, que ese argumento entonces sea contradictorio. Si es contradictorio, entonces se puede tomar el argumento como válido. Y si todo lo contrario, suponemos que es falso, pero no encontramos ninguna contradicción al finalizar el árbol, quiere decir que no es válido entonces el argumento. Reglas para la iteración de marcas. Aquí pasa algo muy importante. Cuando nosotros tenemos un argumento A en esta parte izquierda que es verdadero, los otros argumentos tienen que ser aceptados también, no pueden ser contradictorios. Quiere decir que si uno de estos argumentos fuera falso, serían contradictorios, ya que cuando un enunciado es aceptado, lo seguirá siendo siempre. Y asimismo, cuando un enunciado es rechazado, pues lo seguirá siendo siempre. Entonces, en esta parte izquierda, si yo tengo una falsedad de un argumento A, pues todos los otros argumentos que yo encuentre en todo ese árbol deben ser falsos. De lo contrario, entonces sería contradictorio. Si dos nodos a un mismo enunciado tienen marcas distintas, entonces el árbol estaría mal marcado. Esto es lo que nosotros diríamos contradictorios. Así pues, quisiera entonces pasar entonces a realizar uno de los ejercicios pertinentes para cada una de estas reglas. No sin antes saber que uno de los teoremas de completitud dice que un enunciado es válido si los valores, un enunciado es válido si y solamente si el árbol de forzamiento semántico asociado al enunciado está mal marcado. Entonces aquí, en este primer paso, nosotros vamos a suponer entonces que el nodo principal asociado, en este caso al condicional, es entonces falso. Le asignamos entonces el número 1. Le colocamos el número 1 y le ponemos el condicional. De ahí se desprenderán entonces dos ramas. Esas ramas serán entonces de la siguiente manera. Sabemos que para que el condicional sea falso, el antecedente debe ser verdadero y el consecuente debe ser falso. Entonces a continuación le colocamos el número 2 y el número 3 para el i, el 2, y para la disyunción el número 3. De esa manera, entonces por la parte derecha vamos a continuar haciendo el árbol. Tenemos entonces aquí el B y el D, y de esa manera sabemos entonces que cuando una disyunción es falsa es porque el antecedente es falso y el consecuente también lo es. Así le colocamos el número 4 y el número 5 y de esta manera marcamos entonces el 4 para D, el 5 para B, y todos dos quedarían falsos. Luego nos desplazamos un poco más hacia la izquierda, donde está el 2 correspondiente a la conjunción. Sacamos entonces, vamos a sacar 3 ramas y vamos a marcar, todos deben ser verdaderos, debido a que con la conjunción el nodo principal, si es verdadero, es porque el antecedente y el consecuente lo deben ser también. Entonces asociamos los números 6, 7 y 8. Entonces 8 para el condicional, 7 para el i, para el otro entonces, y 6 para el i. Vamos a continuar entonces acá en el argumento número 6 con el i para este árbol.
De esta manera, entonces sabemos que también tenemos una conjunción cuando cuando el nodo principal a esa conjunción se toma como verdadero, es porque el antecedente es verdadero y el consecuente es verdadero también. Entonces de esta manera le colocamos ambos verdaderos. Le asociamos entonces aquí, le asociamos el número 9 y le asociamos el número 10. Quiero enfatizar acá que el número 9 es para la negación, luego iría para el seguimos acá en el 10A para el argumento A. ¿Ok? Luego, este sería entonces el nodo principal asociado a esta negación. Entonces, el que está al alcance de esta negación sería entonces el opuesto. Y el opuesto sería entonces el argumento E. Le ponemos entonces el número 11 y quedaría entonces negativo para el E. Seguimos entonces por acá por el 7 para el condicional. De esta manera colocamos entonces un árbol y sabemos que ya tenemos un argumento E y ese argumento está en el 11 y lo tenemos marcado como falso. Entonces, para que no sea contradictorio, entonces en este caso lo debemos marcar también falso. Entonces nos queda el argumento 12 para el E, que corresponde a este, y nos queda falso. Pues como el antecedente es verdadero, este tendría que ser solamente, no, podría pasar varias cosas, podría ser falso. Vamos a mirar enseguida entonces que este lo necesitamos marcar como falso y le asociamos el número 13 para la conjunción, y de ahí desprendemos también otra rama, y esta rama, como es falso, vamos a mirar que para el argumento 13 se asocia el D y se asocia el C. Pues el D ya lo tenemos, entonces eso es lo que nos motiva a seguir. El C ya lo tenemos, perdón, el D ya lo tenemos, este lo tenemos en el 4 y lo tenemos como negativo. Entonces en este caso le asociamos el número 14 y lo colocamos como argumento D y lo ponemos obviamente en falso. Vamos a continuar acá entonces en el 8 con el entonces. Bueno, sabemos que este todavía no lo marcamos en el 13 del antecedente, debido que el nodo principal, para que sea falso con la conjunción, puede suceder que sea falso o que sea verdadero. Pues nos va a dar igual, vamos a esperar para encontrarlo por la parte del argumento 8 y de esa manera lo llenaríamos al final. Continuamos entonces. En el argumento 8 para el entonces tenemos entonces dos ramas. La rama, como es un entonces, vamos a mirar que el argumento A ya lo tenemos en el 10 y ese argumento A en el 10 está verdadero, por tanto aquí lo tomamos como verdadero y en ningún caso nos contradice el nodo principal. Entonces lo marcamos con el número 15 y le ponemos entonces para el argumento A, y continuamos también. Para que pueda ser entonces verdadero, vamos a mirar que en este caso el número 16, que es asociado a una disyunción, nos debe dar también verdadero. De ahí vamos a desprender entonces también dos ramas. Como es una conjunción, vamos a mirar acá junto al 16 tenemos el B y el C, pero tenemos el B, todavía no sabemos el resultado del C, pero el B lo debemos marcar, en este caso sería el antecedente, lo debemos marcar como falso, que lo tenemos en el 5. Entonces le colocamos falso.
y le asociamos entonces el número 17 para el B y lo ponemos falso. Notemos ahora que para montar la parte 18 que corresponde al argumento C, vamos a mirar que este debe ser verdadero. ¿Por qué debe ser verdadero? Porque para que la conjunción sea verdadera, para que la disyunción sea verdadera, si tenemos el antecedente falso, pues el consecuente debe ser entonces verdadero para que nos dé en la disyunción coherente en esta parte. Entonces marcamos argumento número 18 con el C, y de la misma manera vemos que en el número 13, que le corresponde al 19, lo marcamos también con C. Hasta aquí, ¿qué podemos notar? Pues podemos notar que todo este pasaje argumentativo no encontramos ninguna contradicción, pues supusimos que era falso. Al no encontrar ninguna contradicción, debemos concluir finalmente que este enunciado no es válido. Repito, que el enunciado no es válido. Bueno, muchísimas gracias.